Bien, muchachos, gracias por asistir a esta sesión. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Buenos días también a quien nos saluda por el chat. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a continuar avanzando con nuestro tema de fuerzas magnéticas. Muchachos, antes de empezar, algo que quieran comentar, que quieran comunicarnos, algún comentario, pregunta. No, profe. Okay, gracias. Vamos a Vamos a empezar entonces, por ahí les dejé un mensaje en el chat, los que hayan participado el día lunes, ya no tuvimos oportunidad de registrar la participación. Por ahí en el chat déjenme sus nombres, por favor, para registrar la participación del día lunes. Y también hacia el final de esta sesión, los que participen, registren su participación para tener el récord. Voy a compartir entonces la presentación para seguir revisando el tema que empezamos a ver en la sesión del día lunes. Bien, entonces estábamos hablando en estas sesiones de fuerzas magnéticas. Empezamos a ver que, bueno, si responde mi, mi presentación. Aquí quedamos que veíamos que si una partícula cargada eléctricamente, se introducía en un campo magnético, pues experimentaba una fuerza que la desviaba. Y revisamos aquí la definición de esa fuerza, cómo es posible calcular esa fuerza. Creo que aquí nos faltó poner la forma más general de esta ecuación, que es esta, que proviene de este producto cruz de los vectores velocidad y fuerza, velocidad y campo magnético. Entonces la forma más completa de esta ecuación es expresarlo de esta manera, expresando ese producto cruz ya como las magnitudes de la velocidad, en este caso la magnitud del campo magnético, y además multiplicada por el seno del ángulo que forman. Esa es la definición del producto cruz que está expresado ahí arriba. Esto es lo que tenemos aquí abajo. Y esto, para darle una dirección, tendrá que estar multiplicado por un vector unitario que nos dé la dirección específica de ese vector. Bien, esta entonces es la fórmula más general. Habíamos hecho en la sesión pasada un ejercicio en el que había perpendicularidad entre la velocidad y el campo magnético, y entonces pues la ecuación que utilizamos fue la más simple, la que no implica el seno del ángulo, porque en este caso los dos, tanto la velocidad como el campo magnético son perpendiculares, y consecuentemente la fuerza que resulta de esta interacción va a resultar también perpendicular a ambos vectores. Entonces se utiliza esta ecuación, que es la más sencilla para cuando existe perpendicularidad. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio en el cual no existe perpendicularidad, y por eso está esta ecuación que acabo de reescribir allá, y si se dan cuenta es la misma. Esta me permite calcular la magnitud de la fuerza que se genera en este caso cuando no existe perpendicularidad. Tenemos estas líneas verdes que simbolizan el campo magnético, y tenemos aquí una línea roja o anaranjada que simboliza la dirección de la velocidad. Y si nos damos cuenta, aquí esto genera, bueno, tiene
un ángulo diferente a 90 grados, simbolizado por esta letra griega teta, y entonces en este caso se aplica la ecuación de esta manera. Hay que tomar en cuenta ese ángulo, porque ese ángulo afecta la magnitud de la fuerza que se obtiene en este caso. Entonces vamos a recordar esta ecuación, la vamos a utilizar en el siguiente ejercicio para resolverlo, y aquí está descrito este ejercicio. Me habla de un núcleo de helio que se mueve con una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo y penetra formando un ángulo de 30 grados con un campo magnético de 0.5 teslas, y calcular el valor de la fuerza. En este caso no me da una dirección del campo magnético, no me da una dirección del núcleo de helio, entonces tengo que representar este problema de la manera más simple que pueda, pero además debo de ver que pueda yo representar este ángulo de 30 grados, precisamente que lo pueda yo visualizar, el ángulo que forman el campo magnético y la velocidad. Entonces, muchachos, la forma más simple, si no tengo una indicación de cómo son esas líneas, en qué dirección están, pues la forma más simple es escribirlo de forma natural, como escribimos normalmente cualquier texto, es decir, empezar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y entonces representaría mi campo magnético de esta manera. Y me conviene de esta manera sobre la pantalla, porque aquí sí puedo ver el ángulo que forma en su caso con la velocidad, porque trazaría los dos en este mismo plano, es decir, en la pantalla o en la hoja de cuaderno en su caso. Entonces, si tengo esta situación con el campo magnético, estas son mis líneas de campo magnético, mis vectores de campo magnético. Ahora debo de trazar a 30 grados, porque es lo que me dice que es el ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Entonces voy a trazar una línea que esté aproximadamente a 30 grados, que será ahí donde esté la velocidad. Voy a, más o menos vamos a poner algo aquí así. Y en esta dirección que forma 30 grados con el campo magnético, en esta dirección puedo representar la velocidad con que esta partícula penetra o atraviesa este campo magnético, y entonces aquí quedaría representado mi vector velocidad. Desde luego me hace falta representar esa partícula, no la he representado, voy a ponerla por aquí. Aquí está. Muchachos, me dice que es un núcleo de helio. ¿Cuál será su carga de este núcleo de helio? Para empezar, ¿cuál será su signo si es la carga de un núcleo? Positivo, ¿no? Perdón, no escuché, Israel. ¿No? Se cortó tu transmisión. Si me repites. Positivo, ¿no es así? Así es, positivo. Gracias, Israel. Entonces, esa es su característica, es positivo. Y luego, tengo aquí la velocidad, tengo aquí su ángulo que forma con el campo, y vamos a recordar la ecuación que nos permite calcular la magnitud de la fuerza que se genera aquí. Si no mal me acuerdo, la fuerza debe ser directamente proporcional a la carga multiplicada por la velocidad, multiplicada por el campo magnético, y además por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Entonces vamos a revisar qué datos tenemos ya para resolver este problema. Ya conocemos el ángulo, sí, aquí está dado, está a 30 grados, entonces podemos calcular el seno sin problema. Conocemos la intensidad de campo magnético de 0.5 teslas, de hecho pudimos haberlo puesto aquí, 0.5 teslas. Y la velocidad también la conocemos, aquí está 2 por 10 a la menos 6. Entonces ya conocemos, lo único que nos hace falta para aplicar esta ecuación sería la carga, y entonces tendríamos que determinar la carga del núcleo de helio. Muchachos, ¿alguna idea de cuánto vale la carga, que luego es positiva, del núcleo de helio?
¿Alguien tiene una idea cuánto vale esa carga eléctrica de este núcleo de helio? ¿O cómo la puedo determinar? ¿Alguna idea? Muchachos, cualquier idea es buena. Es más 2Q. Más 2Q, o sea, ajá. ¿Por qué 2? Está bien, pero ¿por qué 2? Montserrat. ¿No? Ay, Bien. perdón, tenía el micrófono apagado. Según yo, es una regla que me dictaron y porque en el sistema que se nos marca también representa 4 UMA y se hace una operación inversa, pero no la recuerdo. Ok. Vamos a recordar entonces que solamente vamos a recordar que el helio es el segundo elemento de la tabla periódica, si no mal me acuerdo. Hidrógeno, helio, sí es. Entonces, como tiene un número atómico 2, su núcleo debe estar formado por dos protones y 2 electrones. Entonces, pues la carga eléctrica de ese núcleo pues está dada por los 2 protones que están contenidos en ese núcleo. Y por esa razón, para obtener la carga de este núcleo de helio, necesitamos multiplicar por 2 la carga de cada uno de esos protones. ¿Y cuál es la carga de un protón, muchachos? ¿Alguien se acuerda? La carga eléctrica de un protón. 1.6 por 10 por a la menos 19. Ajá, 1.6, bien, gracias. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga de un protón. Y entonces, como hay 2 núcleos en perdón, 2 protones en este núcleo, entonces de esta manera podemos determinar la carga eléctrica de este núcleo multiplicando 2 por esto. Entonces me da 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga eléctrica de este núcleo de helio. Si fuera cualquier otra materia, habría que tomar en cuenta cuántos protones tiene este núcleo de ese material, de ese elemento químico. Entonces ya tengo todo lo que necesito, ya tengo en este caso también la carga. Vamos a sustituir simplemente estos valores en la ecuación para encontrar la fuerza, la magnitud de la fuerza que se genera en esta carga debido al campo magnético que está atravesando. Entonces tengo aquí son 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Es la carga de este núcleo de helio por la velocidad con que penetra en este núcleo, que es de 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Y por la intensidad de campo magnético, que es de 0.5 teslas. Y además por el seno del ángulo que forman esta velocidad y este campo magnético, que en este caso son de 30 grados. Bien, si hacemos estas operaciones, 3.2 por 2 me da 64 por 0.5, perdón, 6.4 por 0.5 nuevamente me da 3.2. Y 10 a la menos 19 por 10 a la 6 me da 10 a la 19 menos 19 más 6, 10 a la menos 13. Y entonces multiplicado por el seno de 30, pero el seno de 30 vale, si no mal me acuerdo, 0.5. Si me equivoco me dicen, muchachos. Y entonces si hacemos esta operación, 3.2 por 0.5 me va a dar 1.6 por 10 a la menos 13
Si revisamos, tenemos unidades del sistema internacional en todos los casos, entonces automáticamente sabemos que esto, como es una fuerza, me debe dar el resultado en newtons. Y ya lo tengo ahí expresada. Mi fuerza es de 1.6 por 10 a la menos 13 newtons. Lo único que me restaría es determinar la dirección de este campo magnético. Para ello hago uso de mi regla de la mano izquierda y apunto mi dedo índice en dirección del campo magnético, en este caso es horizontal, y mi campo magnético está en el mismo plano y forma un ángulo de 30 grados con este. Entonces tengo que poner mi dedo índice mi dedo pulgar de forma perpendicular, perdón, aquí mi velocidad estaría aquí arriba. Entonces así, si yo lo veo así, sobre mi pantalla, mi dedo pulgar debe de estar horizontal, moviéndose de izquierda a derecha. Mi dedo medio formando 30 grados con él y mi dedo pulgar siendo perpendicular con estos dos. Y entonces, muchachos, ¿cuál es la dirección de la fuerza? ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Tienen una idea? Aquí está. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Hacia dónde va la fuerza? Sin miedo. ¿Alguna idea, muchachos? No hay idea, también pueden decir no hay idea. Pues es positiva, ¿no, profe? O sea, sale y va para la derecha. Ajá, pero ¿hacia dónde iría la fuerza? Recuerden que la fuerza siempre es perpendicular al plano que forman la velocidad y el ¿Hacia arriba? Bueno, esa es una idea, está bien. ¿Alguna otra idea? Les digo que con la mano izquierda yo debo de representar con mi dedo índice la dirección del campo magnético. En este caso, si yo lo pongo sobre la pantalla, me da que va de izquierda a derecha. Así está bien. Y entonces mi dedo medio debe de indicar la velocidad. Y en este caso los dos están en el mismo plano. Entonces a 30 grados está la velocidad en esa dirección. Y entonces cuando yo pongo mi dedo pulgar perpendicular a mi dedo índice, me indica la dirección precisamente de esta fuerza. Entonces, ¿hacia dónde va esta fuerza, muchachos? Lo estoy haciendo con la Va saliendo, cámara. ¿Mande? va saliendo. Va saliendo, más bien va entrando. Fíjense que está en esta dirección, se está acercando a la cámara. Eso sería igual que si estuviera acercándose a la pantalla, entonces estaría entrando a la pantalla. Hay que practicar un poquito esto para que podamos darnos bien una idea. Pero bueno, esa es la técnica y esto es lo que hay que utilizar, la regla de la mano izquierda para poder determinar esta dirección de la fuerza. De hecho, revísenla para que no tengan problema, porque vamos a resolver problemas, incluso tal vez en el examen, en los que tengamos que determinar esta dirección de la fuerza. Entonces, para abreviar, vamos solamente a expresar que si, como ya no está en el plano esta fuerza, necesito representarla en un plano tridimensional para poder visualizar y poder escribir su valor. Entonces aquí tendríamos el campo magnético, está coincidente sobre el eje X. En ese mismo plano tendríamos la velocidad a 30 grados. Y aquí tendríamos 30 grados. Y entonces se debe de cumplir que la fuerza sea perpendicular a estos dos vectores. La única manera de que sea perpendicular la fuerza a estos dos vectores que están sobre el plano que forman el eje X y el eje Y
es que estén sobre el eje Z, y entonces ya haciendo el ejercicio de poner la mano izquierda representando esas, vemos que mi dedo índice apunta hacia adentro, hacia el frente. Entonces la fuerza estará localizada en esta dirección, entrando a la pantalla, o entrando al plano, o entrando a su cuaderno, depende de dónde estén dibujando esto. Y alguien me puede decir ahora sí, ¿cuál es la dirección que le corresponde a este vector de fuerza en vectores unitarios si está sobre el eje Z? ¿Se acuerdan? Muchachos, ¿alguna idea? ¿No hay idea, muchachos? Ahí va. A ver, en el eje X está el vector unitario Y, en la dirección positiva del eje X. En el eje Y está el vector unitario J, en la dirección positiva del eje J, del eje Y está el vector unitario J. Y en el eje Z, en la dirección positiva que es saliendo, está el vector unitario K. Entonces, ¿cómo puedo representar la dirección de este vector si está sobre el eje Z, pero hacia atrás? En forma negativa. En forma negativa y además en K, entonces tiene que ser la magnitud 1.6 por 10 a la menos 13 newtons y multiplicado por el vector unitario K, pero negativo. Y entonces, bueno, puedo sacar ese signo de ahí y expresarlo de esta manera, menos 1.6 por 10 a la menos 13, me faltaron las unidades aquí, acá también, newtons, multiplicado por el vector unitario K. Y esta sería la forma de representar la dirección de esta fuerza, representarla como un vector. Este signo negativo, bueno, este signo negativo me dice que es hacia atrás de esta dirección K, que es el vector unitario que me representa el eje Z, y así lo puedo representar. La otra, finalmente, es simplemente decir, una vez que ya identifico la dirección, decir aquí que la dirección es entrando al plano. Entrando al plano, y el plano puede ser, en este caso, la pantalla, o la superficie de su cuaderno, o el pizarrón donde lo estemos dibujando. Simplemente podemos decir de manera coloquial, entrando al plano. La forma más correcta, desde luego, es indicarlo por medio de ese vector unitario, pero bueno, también puede ser válido escribirlo de esta manera. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Están muy callados. Bueno, ahí está ya este ejercicio que tiene un ángulo con respecto a la velocidad y el campo magnético. Es el complemento de este primer tema. Vamos a seguir platicando en la siguiente lámina precisamente de partículas cargadas que entran en campos magnéticos. Y entonces vemos que como estas partículas experimentan una fuerza que las desvía de su trayectoria original, vemos aquí este esquema mostrado en la lámina, donde me muestra estas crucecitas, me indican líneas de campo magnético que están entrando en esa superficie, en este caso la superficie de la pantalla. Está simbolizada una partícula, en este caso un protón. Aquí está una partícula positiva que entra perpendicularmente a este campo magnético, es decir, formando un ángulo de 90 grados con estas líneas de campo. Y entonces lo que ocurre es que si usamos nuestra regla de la mano izquierda, mostrando por una parte la dirección del campo magnético, que es entrando a la pantalla, entrando a la pantalla, y la dirección de la velocidad de la partícula que
la muestro con mi dedo, entonces vemos que la fuerza en este primer punto, en este que voy a marcar ahorita, apunta hacia arriba. Dejen, nada más encuentro mi cursor porque ya lo perdí, acá está. Entonces en este punto, como la dirección de la velocidad es de izquierda a derecha, como lo indica mi dedo medio, entonces la fuerza tiene esta dirección hacia arriba, pero a medida de que experimenta esa fuerza se empieza a desviar, y a medida que va avanzando se sigue desviando, hasta que llega a esta posición, y entonces si se dan cuenta ahora la fuerza apunta hacia adentro, y si sigo dándole vuelta a mi mano, que ya no puedo, pues va a ocurrir lo que está marcado en la lámina. Entonces en cada punto de la trayectoria que forma esta partícula cuando está en el campo magnético, la dirección de la fuerza siempre apunta hacia el centro de esta circunferencia que se forma, como la trayectoria de esta partícula. Entonces, eso me da como resultado pierdo este cursor, que veamos dos cosas interesantes en esto. La velocidad siempre va a ser constante en magnitud, o sea, siempre va a ser la misma. Su magnitud siempre va a ser la misma, pero va a estar cambiando de dirección constantemente, porque en cualquier parte que yo quiera ver esta velocidad, pues esta velocidad siempre va a ser tangente, es decir, solamente va a tocar la circunferencia en un punto. Por ejemplo, aquí estaría la velocidad, y entonces siempre va a ser tangente, siempre va a ser constante en valor, pero siempre va a ser tangente, va a estar cambiando de dirección constantemente. Y las fuerzas siempre van a estar apuntando hacia el centro de esta circunferencia, la fuerza que se genera en esta partícula. Entonces, esa es la característica de cuando una partícula cargada entra en un campo magnético. Forma una trayectoria circular. Entonces, esta partícula, dice aquí la lámina, que realiza un movimiento circular uniforme. ¿Qué quiere decir que sea circular uniforme? Pues que es en una trayectoria circular, y además uniforme se refiere a que es a velocidad constante, con esta trayectoria que es una circunferencia. Y en este caso la fuerza magnética que está ahí representada es igual a la fuerza centrípeta, es decir, una fuerza que atrae a esta partícula hacia el centro de esta circunferencia. De la mecánica, bueno, podemos determinar esta fuerza que la trae hacia el centro debido a su velocidad de giro en esa trayectoria. Y esta fuerza me dice que siempre está dirigida hacia el centro de la circunferencia, y por otra parte que es igual a la fuerza centrípeta. Pero además, importante es que la velocidad es constante en magnitud y varía continuamente en dirección y sentido, es decir, porque esta velocidad es una velocidad tangente a esa circunferencia, es decir, está en cada punto es diferente su dirección, aunque su magnitud es igual. Bueno, ¿qué queremos sacar de todo esto? Si me dice que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta, entonces vamos a expresar esto. Esta lámina tiene un error, por eso tengo que reescribir esto. Si recordamos, la fuerza magnética que experimenta una partícula es producto de la carga de esa partícula por la velocidad con que entra en el campo magnético, por la intensidad de ese campo magnético, en este caso cuando son perpendiculares esas dos cosas. Y del curso de física 1, si recordamos, yo creo que no recordamos, podemos calcular la fuerza centrípeta de un cuerpo si multiplicamos su masa por el cuadrado de su velocidad tangencial, es decir, de la velocidad que tiene en esa circunferencia, la que se mueve con velocidad constante, y dividimos entre el radio de esa circunferencia. Entonces, como esta velocidad fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta, podemos hacer esta aseveración. Y si reducimos un poquito esto, vamos a ver que podemos expresar esta ecuación de esta manera. La carga por el campo magnético va a ser igual a la masa por la velocidad dividida entre el radio. Y esta es una ecuación que nos interesa, porque de aquí podemos determinar
determinar el radio de esta circunferencia que se forma, o sea, qué tan grande es esa trayectoria que se forma por esta partícula que se mueve en este campo magnético. Y lo vamos a utilizar para resolver algún problema. Bien, lo que viene más abajo ya voy a enviarlo un poquito, simplemente voy a reescribir esta ecuación bien, porque les digo que tiene un error. Si recordamos las equivalencias en la mecánica de esta velocidad entre el radio, esto me da la velocidad angular, entonces puedo expresar esta ecuación de esta manera. La carga por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad angular, que representamos con un electrón mega, y esta velocidad angular es precisamente la velocidad tangencial entre el radio. Y sustituimos ahí esta parte de la ecuación. Y recordando que la velocidad angular se puede expresar en función de la frecuencia, puedo expresar esta ecuación también de esta manera, perdón, del periodo y de la frecuencia, como la masa multiplicada por 2pi entre el periodo, que eso es la velocidad angular también. O puedo expresar esta ecuación como la carga por el campo magnético igual a la masa por 2pi por la frecuencia, que es otra forma de expresar esta velocidad angular. Bueno, nos interesa ahorita recordar esta, muchachos. Esta es la que vamos a utilizar para poder determinar el radio de la trayectoria de esta partícula. Vamos a ver si nos da tiempo resolver el ejercicio que está aquí en la siguiente diapositiva. Vamos a recordar esta ecuación porque la vamos a utilizar aquí. Me dice que es carga, campo magnético, masa, velocidad. Que la carga multiplicada por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad entre el radio. Muchachos, y de aquí nos interesa, este problema me dice que es un electrón que se mueve de izquierda a derecha con una velocidad de 10 a la 7 metros por segundo. Entra en un campo de 0.5 teslas, perpendicular a la hoja de papel. Me pide calcular el radio de la circunferencia que forma su trayectoria. Entonces de aquí vamos a despejar el radio. Aquí quedará igual este radio, muchachos, despejándolo de ahí. Sugerencias. ¿Cuánto me queda igual? El radio es igual a ¿qué? Sin miedo. ¿Sería masa sobre velocidad o se quedaría ahí? Chéquense, yo tengo que quitar esto de aquí, lo tengo que pasar para acá. Sería masa por velocidad entre Q por B. Muy bien, gracias. Masa por velocidad entre carga por campo magnético. Lo único que hacen es cambiar de posición. Estas dos que estaban acá pasan en lugar del radio y el radio pasa a su lugar. Y entonces ya está ahí. Necesito para determinar el radio de esta circunferencia, bueno, me haría falta hacer el esquema de todo esto. Vamos a, si no nos da tiempo, determinar, como me dice que es un campo de 0.5 teslas que penetra perpendicularmente, tengo que dibujar eso de esta manera. Si penetra la superficie es que están, veo las colitas de las flechas del campo magnético entrando a esta pantalla. Y me dice que es un electrón, la partícula que está entrando aquí, entonces voy a dibujar esa partícula aquí. Por ejemplo, aquí estaría este electrón que está moviéndose y entra perpendicularmente a este campo magnético. Voy a dibujar aquí su trayectoria original. Entonces, a medida que entra en este campo magnético, pues experimenta la fuerza que le genera este campo magnético, y entonces lo que hace es generar una trayectoria circular,
Y lo que interesa y lo que vamos a calcular en este momento es el radio de esta trayectoria circular, sería esto. Entonces, para eso necesitamos la carga de este electrón, muchachos. ¿Cuál es la carga de un electrón? Negativa. Ajá, pero ¿cuánto vale? 1.6 Ajá, por 10 a la menos 19. muy bien, 1.6 por 10 a la menos 19. Y bueno, ya tenemos la carga, tenemos el campo magnético porque nos dice que aquí que es 0.5 teslas. Tenemos la masa, este es el otro dato importante, la masa de un electrón. Habría que buscarla por ahí, me parece que es, no me acuerdo, pero es algo por 10 a la menos 31 electrones. Me parece que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Lo verifican ustedes, muchachos. Y pues ya tenemos todo lo que necesitamos, simplemente hay que sustituir esos valores para encontrar este radio. Y lo concluimos en la siguiente sesión, muchachos, ya nos queda tiempo. Regálenme sus participaciones de esta sesión, muchachos, aquí en el chat. Y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un excelente día. Igualmente. Hasta luego, muchachos. Gracias.